Buenas tardes a todos. Comenzamos este encuentro de nuevo para profundizar en el significado de la misa y poder vivir mejor este encuentro con el Señor, con los hermanos. El último día hablamos de la procesión de entrada, el canto de entrada, y ahí anunciamos un poco esas tres procesiones que tienen lugar dentro de la misa, cuyo canto debe ser inspirado por esa antífona del misal, que concluyen en cada una de las tres oraciones del misal. Oración colecta, oración sobre las ofrendas, oración después de la comunión. Y explicábamos también el sentido, brevemente, que tenía el altar, como lugar central, singularísimo, en toda la liturgia eucarística. Señalábamos también que la ordenación del misal romano, en su tercera edición, va a considerar este lugar como el eje, el centro de todo este momento, ¿no? Y por eso lo venerábamos, decíamos, con un beso, que lo hace el sacerdote, los diáconos, los ministros, al inicio todos, y luego al final solo el sacerdote y los diáconos. Ese beso era expresión del amor de la Iglesia hacia Jesucristo, la esposa hacia el esposo, que era representada toda esa esposa por medio de los ministros, pero era como si todos imprimiésemos ese gesto de afecto a nuestro todo, a Jesucristo. Y bien, decíamos que íbamos a explicar brevemente en otra ocasión el significado de la dedicación de un altar, pero alguno mostró interés, lo explico brevemente también. Bien, la dedicación de un altar es una celebración muy importante. Es precisamente el momento en que tomamos conciencia del eje de esta celebración, que es el sacrificio de Jesucristo, como ya dijimos. El altar es de piedra, evoca el Calvario, y la celebración comienza, hace ya años que se hizo aquí en nuestra parroquia, con el altar desnudo. Y lo primero que se hace sobre el altar cuando el obispo llega a él, porque el único que puede dedicar un altar es el obispo, lo primero que hace después del saludo inicial es asperjar el altar. Pero en este orden, primero se asperja a sí mismo, luego a los ministros, luego a la asamblea y retorna finalmente al altar. Y circundándolo lo va asperjando. Este gesto es el primer rito que se hace sobre el altar de la iniciación cristiana. O sea, la iniciación cristiana que cada uno hemos recibido, lo va a recibir también el altar en esa celebración. Y evoca este primer gesto de la iniciación aplicado al altar a los antiguos sacrificios del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay tres tipos de sacrificio: el sacrificio de holocausto, en el que se quemaba toda la víctima, ¿no? El sacrificio de comunión, en que abriendo la víctima se extraía la sangre, se quemaba parte de ella y otra parte era para el sacerdote, para su sustento, y con la sangre lo que se hacía era rociar al pueblo que estaba en la escalinata del templo, a la víctima y al altar. El altar simbolizaba fuertemente a Dios y la víctima, su sangre, era expresión de la comunión del pueblo para con su Dios. Es verdad que toda aquella sangre de animales, como nos recuerda la carta a los Hebreos, ofrecida todos los días, no lograba purificar la conciencia pecadora de Israel. Pero la sangre del verdadero y único Cordero, Jesucristo, nos recuerda Hebreos, ofrecida una vez para siempre, sí que ha logrado purificarnos a todos los que humildemente nos reconocemos pecadores. Jesucristo alcanzó con su sangre la redención de la humanidad. Y por eso el obispo comienza este rito con la aspersión del altar, que evoca también a nuestro bautismo. Jesucristo con su sangre
lo que ha hecho es purificarnos, hacernos criaturas nuevas. Y en el bautismo lo que vivimos es esa experiencia con el misterio pascual. Muertos con Cristo, renacemos con Él, explicábamos, a una vida nueva. El pecado, la suciedad ha quedado abajo. Con Cristo somos una criatura nueva. Asperjando con el agua, que significa limpieza, purificación, gracia, se evoca desde este primer momento en el altar que aquí se va a actualizar el misterio pascual de Cristo, que su sangre ya no va a ser vertida cruentemente, sino incruentamente, y con este derramamiento de sangre incruento, Jesucristo renovando cada día en el altar su único sacrificio del Calvario, nos vuelve a purificar, a renovar, a devolver la blancura. Por tanto, este es el primer gesto, rito sobre el altar, que evoca a nuestro propio bautismo. Lo que va a hacer a continuación, después de la homilía, el obispo es introducir una reliquia de un santo. Especialmente se pide que sea un mártir. ¿Por qué? Porque el mártir es aquel que se ha configurado más plenamente con Cristo, que es el primero de los mártires, que murió confesando a Dios su Padre y perdonando a sus verdugos, ¿no? Como explicábamos en las catacumbas, no eran lugar de escondite, sino de culto, donde celebraban los primeros cristianos sobre la tumba de los mártires. Colocar el resto de un hueso, se pide que sea visible la reliquia e incluso que la podamos venerar, y que no solo sea visible, sino que sea considerable el hueso que pongamos. Si no pudiera ser de mártir, podría ser de otro santo, mejor de santo, ¿no?, que de beato, siempre un santo. Lo que evoca también es que en esta persona, en este santo, santa, lo que se ha cumplido es el misterio pascual, que es lo que recordamos en las oraciones y en los prefacios de los santos, cómo Cristo ha vencido en esa persona, ha triunfado el bien en esa persona, la virtud, ¿no? Y lo hacemos, lo colocamos en el altar, en lugar de la actualización del misterio pascual, donde nosotros estamos también llamados, decíamos el primer día, a unirnos a este único sacrificio para que progresivamente en la vivencia de la misa, cada día mejor, con más profundidad, nos vayamos cristificando, eucaristizando. Ahí empieza la santidad. Bien, pues después de colocar la reliquia tiene lugar una oración amplia, larga, extensa, de consagración del altar, en la que se hace una larga anamnesis del significado veterotestamentario y también pasando por el Nuevo Testamento que ha tenido este lugar en la Sagrada Escritura. Es una oración preciosa que merece la pena meditarla con calma, porque hace un recorrido cristológico de lo que significa este lugar donde Cristo finalmente nos redime. Cuando ha hecho esta oración consacratoria, tiene el segundo rito que evoca la iniciación cristiana, nuestra iniciación cristiana. Nosotros, el segundo sacramento de la iniciación es la confirmación en su orden natural y teológico. Pues ¿qué se hace sobre el altar? Pues se le va a ungir el altar, se va a crismar. Y el obispo vierte el crisma, los 4 ángulos en el centro, y embadurna bien el altar, ¿no? Lo impregna. Bien, y es el gesto del Espíritu Santo, ¿no?, que unge precisamente este espacio que va a ser dedicado exclusivamente para Dios. Dedicar significa esto, expropiar y darle, en este caso a Dios, únicamente este lugar. Por eso los motivos que aducíamos, ¿no?, para cuidar este altar con delicadeza, ¿no?, y saber que es presencia, signo vivo de Cristo, que da su vida por nosotros, ¿no? Por eso el cuidado que tenemos que tener, ¿no? Bien,
después de ungir, de confirmar, entre comillas, el altar, ¿no? Este segundo rito de la iniciación, lo que se va a colocar es un pebetero sobre el altar con ascuas para depositar sobre él el incienso. El incienso, siempre que se utiliza vinculado al altar, es signo de purificación y es signo también de nuestra oración. Cuando se hace el incienso, se realiza la incensación en el momento del ofertorio, esos dones que hemos colocado sobre el altar, unidas nuestras personas a esos dones, expresan esa oración que se eleva a lo más alto del cielo y se confundiéndose con la bóveda de nuestro templo, evoca a esa oración que llega, que atraviesa las nubes, ¿no? Como dice el Antiguo Testamento, la oración del justo atraviesa las nubes y llega a la presencia de Dios. Significado del incienso. Bien, después de poner el incienso, se limpia bien el altar con telas exclusivas para ese momento, que luego se destruirán en el fuego o en la tierra, ¿no? Las cosas sagradas que están bendecidas, así hemos de desprendernos de ellas, ¿no? No en la basura, sino que hemos de quemarlas o bien hemos de enterrarlas, ¿no? Pues esto se hace también con esos paños que van a conservar el crisma. En una liturgia bizantina, fijaos la fuerza que tiene el altar, ¿no? Que en la dedicación de este altar guardan el lienzo que se ha empleado para limpiarlo y confeccionan pequeños, digamos, corporales, que va a ser entregado cada uno de ellos al que ha recibido la ordenación. Y en este pequeño corporal, que cada uno luego pone debajo del corporal con el que celebra la misa, en la esquina inferior está el nombre del obispo que le ordenó, la fecha de su ordenación. Es un gesto también muy bonito, precioso, que evoca una eclesiología profunda, ¿no? El obispo que ha ordenado a este presbítero para el servicio de esa iglesia particular, pues queda vinculado también a su presbiterio en la comunión de los santos, en la oración, y se pide que ese sacerdote siempre, mientras su obispo sea titular, pues pida por él, que es lo que hacemos en el memento, en el canon, ¿no? Los pastores de la iglesia. Pero también cuando ese obispo fallece, se pide al presbítero que en el memento de los difuntos entre a formar parte de los fieles difuntos y pida siempre por él. El obispo de alguna manera se asegura la oración siempre, aunque la Iglesia siempre lo veremos que celebra la Eucaristía, reza por todos los fieles difuntos, por todos, incluso por aquellos que nadie se acuerda, que no tiene familia o que nadie los conoce, ¿no? Bien, pues por todos celebra la Iglesia, ¿no? Bien, pues recogiendo el crisma, ¿no? Y luego pues limpiándolo bien para que a continuación lo que va a suceder, lo que tenemos que hacer, pues no se ensucie, ¿no? Y es poner los manteles, ¿no? Hemos dicho que hay 2 sacramentos, bautismo, confirmación. En la antigüedad el tercero es la Eucaristía, el tercer sacramento de la iniciación cristiana. Lo que se hacía en el ritual era, en una cavidad, el altar hueco, se dejaba una cavidad y se introducía una pequeña partícula de una hostia consagrada, ¿no? Y luego se tapiaba, ¿no? De tal manera que la iniciación cristiana quedaba completada en ese lugar. Sabemos que cuando se pudre la materia, desaparece el Señor, su presencia, ¿no? Sacramental. Bueno, el actual ritual no contiene este último rito, sino que ya la Eucaristía celebrada por vez primera sobre este altar es la culminación de todo este proceso iniciático al que se ha sometido el altar, ¿no? Pero vienen ahora los ritos explicativos de esta iniciación cristiana. Igual que en el bautismo, ¿no? Vemos que después de administrar el agua, ¿no? El bautismo propiamente, hay unos gestos que se llaman explicativos,
Si hemos ido hace poco a un bautismo de niños, pues hay 3 gestos que son explicativos, o sea, que expresan visiblemente lo que invisible pero eficazmente Dios ha realizado en ese candidato. Y son la vestidura blanca, la vela encendida y el efetá. Bien, pues estas 2 primeras, ¿no? Estos 2 primeros elementos, la vestidura y el cirio, va a ser también rito explicativo de cuanto ha sucedido en este altar. Y ya explicábamos un poco el pasado encuentro, ¿no? En primer lugar, este altar va a ser revestido con vestiduras blancas, con manteles blancos, signo precisamente de la limpieza, de la claridad, de la inocencia que nos ha conseguido este misterio pascual. Evocando también que cada vez que celebramos la Eucaristía, como recordábamos, actualizamos aquel sacrificio único, cruento, que ahora es incruento. Y por eso los manteles blancos. Y a continuación, que se circunda el altar con velas. Igual que en el bautismo tomábamos del cirio pascual la luz, el cirio es símbolo de Cristo resucitado, que se enciende en la vigilia pascual, se entrega al padrino diciéndole, recibid la luz de Cristo, y se les pide que esa luz que se ha encendido, que es la fe, en cada uno de nosotros en el bautismo, en ese niño, la amistad con Cristo, los padres y padrinos tienen la obligación de alimentar para que no se apague, sino que crezca de día en día, ¿no? Bueno, pues también estas velas que circundan el altar, y ya explicábamos el número, evocan la segunda parte del misterio pascual. Si los manteles evocaban precisamente el sacrificio, ahora las velas evocan la victoria, el triunfo del resucitado, Jesucristo vivo, el eterno viviente, tal y como nos recuerda el cirio encendido en la cincuentena pascual y cuando hay un bautizo o hay un entierro o unas exequias, ¿no? Bien, pues este es el significado profundo del altar, explicado brevemente, esa celebración que es enjundiosa, ¿no? Pero cómo este elemento tan importante, central, de la celebración del espacio litúrgico, se somete a una auténtica iniciación cristiana, ¿no? Bien, por eso lo veneramos con un beso y por eso el cuidado que tenemos que tener de él, ¿no? De él en todo momento, tanto los sacerdotes como los fieles. Bien, una vez que ha besado, venerado el altar, vuelve a la sede, si no lo inciensa, si no es fiesta, solemnidad, domingo, la incensación, ¿no?, se hace en estas ocasiones, vuelve a la sede y ya ha tenido que concluir el canto de entrada. El canto de entrada lo que hace es acompañar la procesión, pero puede resultar molesto cuando se prolonga más allá de la llegada del presbítero que preside la asamblea a la sede, ¿no? Una vez que el sacerdote ya está en la sede, concluye ese canto. Si no se cantara, hay obligación de recitar la antífona. El sacerdote u otro ministro, desde otro espacio de la asamblea, recita la antífona. Igual sucede en el canto de comunión. Si no hay canto de comunión, hay que recitar la antífona. Lo puede hacer el sacerdote, otro fiel, desde un lugar adecuado. Desde el coro puede ser. Bien. Ya explicaremos que el ambón es un lugar exclusivo para la palabra de Dios y hemos de evitar desde el ambón municiones, avisos. En el ambón es la proclamación de la palabra, la predicación, aunque lo suyo es la sede, se permite, dice la ordenación general, las peticiones y también se hace el pregón pascual. Pero el resto, municiones, avisos, catequesis, intervenciones, ¿no?, tiene que ser desde otro lugar accesorio, un atril accesorio, al otro lado, al otro extremo. Si nosotros tenemos el ambón en aquel lado, en aquel extremo, pues lo situaríamos en este. Bien, una vez que el sacerdote llega a la sede, los ritos iniciales.
¿Cómo comienza la celebración? Bueno, como comienza nuestra vida cristiana y cómo va a terminar, en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así comienzan todas las celebraciones. ¿Por qué? Pues porque la misa es obra de la Trinidad. Una novedad del Catecismo de la Iglesia Católica que presenta de modo sintético y muy enjundioso, ¿no?, lo que es el misterio de la celebración. Una novedad es que presenta la liturgia como la obra de la Trinidad. Bien, hasta entonces se había hablado, ya San Benito hablaba, que la liturgia es Opus Dei, la obra de Dios. Pero el Catecismo va pormenorizadamente a detenerse en la obra del Padre, en primer lugar. Y va a profundizar cómo el Padre es fuente de toda bendición. Todo viene de Él y cuando la criatura se ve salpicada por su gracia, siente el corazón agradecido y responde con la oración, ¿no? Todo viene de Dios, Padre, y todo es reconducido hacia Él, ¿no? Así comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, con el himno de Efesios 1 que rezamos en las vísperas de los lunes. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales por medio de su Hijo. El Padre nos ha bendecido y profundiza el Catecismo de la Iglesia, ¿no?, cómo la misa es la mayor bendición. Cuando Dios bendice, bendecir literalmente, recuerda el Catecismo, es decir bien. Y fijaos, este es el carácter performativo de la palabra de Dios. Es decir, cuando Dios dice, ya está haciendo. Un ejemplo, en el Génesis, hágase la luz, la palabra de Dios, y la luz se hizo. La palabra de Dios es ya también acción a la vez, ¿no? El Señor Jesús muchas veces en el Evangelio vemos en curaciones que se cumpla según crees, ¿no? Y quedó limpio, y quedó sanado. Al instante el siervo quedó sanado, la hija de Jairo quedó sanada, ¿no? Tantos momentos, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz. No solo es palabra, sino que ya es acción, ¿no? Pues decíamos que la acción por antonomasia, con mayúsculas, es la entrega de Cristo en la cruz. O sea, la mayor bendición que el Padre nos da es a su Hijo, que es el bendito, y vuelve a renovar esa bendición grande, la más alta, entregar a su propio Hijo en cada misa, ¿no? Y lo que produce en nosotros es ese movimiento, si Dios tiene ese movimiento de descenso con nosotros, que nos bendice con toda clase de gracias, ¿no?, especialmente en su Hijo, en la encarnación, en la redención, en el tiempo de la Iglesia, en la celebración de los misterios, en la misa, provoca en nosotros también ese movimiento de ascenso, ¿no? En la liturgia se llama este doble movimiento el movimiento anabático de ascenso y el movimiento catabático. Este es el movimiento de la liturgia. Dios toma siempre la iniciativa, es el que nos visita, el que nos busca, el que sale a nuestro paso y cuando toca nuestro corazón lo enciende y lo que hace es elevarlo, ¿no? Este es el movimiento de la liturgia. Y poco a poco, entrando en este misterio, es como somos elevados a lo más alto y entramos cada vez más en el seno del Padre. La Eucaristía no es sino un camino hacia el Calvario con Cristo para descansar en las entrañas del Padre. Esa es la Eucaristía. Así termina la doxología, que es un canto, ¿no?, una expresión trinitaria, eminentemente trinitaria. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Bien, luego el Catecismo, no me entretengo aquí, se detiene en la obra del Hijo y por último en el papel y en la obra del Espíritu Santo. Por tanto, la celebración comienza en el nombre de la Trinidad, como ha empezado nuestra vida cristiana.
Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fijaos, nuestro nombre junto al de la Trinidad. ¿Y qué es lo último que se hace sobre un difunto? ¿Cómo terminan también nuestras celebraciones? Nuestras celebraciones terminan también como empiezan, con la bendición, en este caso, de la Trinidad Santa. ¿Qué es lo último que se hace sobre un difunto en el cementerio, lugar del reposo? Pues la bendición. ¿Y qué nos indica eso? Que en primer lugar ni somos producto del azar, no venimos aquí al mundo por casualidad, sino que somos del producto, ¿no? Consecuencia del amor de nuestros padres y del amor de Dios. Y cuando morimos no caemos en un vacío absurdo, en un sinsentido, en un abismo de tristeza, sino que cuando morimos volvemos a caer en estas manos del Dios uno y trino, ¿no? Por tanto, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y el misal prevé varios saludos, ¿no? Han sido enriquecidos, ¿no?, estos saludos en la última edición. La primera había 3 saludos: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Todos estos saludos están contenidos en la Escritura, especialmente en las cartas de San Pablo a las distintas comunidades, en las ya celebraciones primitivas cristianas, en las primeras celebraciones cristianas, ¿no? Bien, luego hay un saludo, el más común: el Señor esté con vosotros, que ya está en el Antiguo Testamento, en el libro de Ruth, en 2 Tesalonicenses, ¿no? El Señor esté con vosotros, es el resucitado, que esté con vosotros, que permanezca con vosotros, que habite en vosotros, es el deseo del ministro desde el inicio, ¿no? Y fijaos ya, desde la tradición apostólica de Hipólito, atribuida a Hipólito, desde los primeros siglos, a caballo entre el siglo II, III, se encuentra ya este saludo: el Señor esté con vosotros. Y el sacerdote lo que hace al saludar a la asamblea es extender, abrir y cerrar los brazos, en un gesto que evoca esa Trinidad que nos quiere abrazar, ¿no? Bien, en el primer saludo que he dicho, que nombra a la Trinidad y que es de San Pablo, fijaos, aunque la traducción del misal no es la correcta, porque en latín está en singular, en castellano está en plural, pero es un matiz importante. Lo que pasa es que el ordo mise no se ha tocado en la revisión última, ¿no? Pero dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté en singular. ¿Por qué? Porque son 3 divinas personas que van a entrar en comunión con cada uno de nosotros. El Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté contigo. El amor del Padre esté contigo. La comunión del Espíritu Santo esté contigo. Tenemos que tener una relación personal con las 3 divinas personas. Con el Padre, pues nos resulta fácil. En Cristo lo hemos conocido y todos tenemos un Padre. Y nos imaginamos a Dios, nuestro Padre, pues con nuestro Padre de la tierra, ¿no? Y si a un caso alguna persona tiene una mala experiencia con su Padre de la tierra, le sirve precisamente para encontrar la verdadera imagen y rostro del Padre, ¿no? A Jesucristo lo conocemos, se ha hecho hombre como nosotros, y lo conocemos a través del Evangelio, de las Escrituras, y es más familiar, ¿no?, esa relación. Pero al Espíritu Santo nos cuesta tener una relación con Él. ¿Por qué? Porque es representado en la Escritura como el viento, como el agua, como el fuego, como una paloma. Y claro, ¿cómo vamos a hablar con el fuego, con una paloma? Nos resulta extraño. Pero es una persona divina, que precisamente cuando estamos en sequía, Él nos inunda con ese agua viva, ¿no?, que brota del costado de Cristo. El Espíritu Santo es muy importante en nuestra vida, porque es el que nos impulsa a la unión constante con Cristo. Y hemos de invocarlo
al inicio de la jornada, ¿no? Cuando vamos a realizar una obra que consideramos o pequeña o grande o importante, ¿no? Hemos de ponernos en sus manos, ¿no? Es el que nos adhiere fuertemente a Cristo y en Cristo al Padre, ¿no? Bien, y hay otros saludos que ha introducido también esta edición, ¿no? La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos vosotros. En tercer lugar, el Señor esté con vosotros, que es la breve fórmula. Y luego añade, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos vosotros. Otra más, la paz y la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos vosotros. Y la última, el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos vosotros. Fijaos la riqueza que tiene el misal y cómo los sacerdotes también pues tenemos que emplear pues de vez en cuando distintas fórmulas, ¿no? Bien, y luego hay una que está reservada al obispo, exclusivamente es un saludo episcopal, es la paz esté con vosotros. ¿Por qué? Desde los primeros siglos este saludo solo era episcopal porque evoca a Jesucristo en el cenáculo. Es el saludo del resucitado a los suyos, ¿no? Y es el obispo, cabeza de esta iglesia particular, el que saluda así también a sus fieles. Él es Jesucristo en medio de esta asamblea. Bien, es un saludo exclusivo del obispo. ¿Y qué responde la asamblea? Y con tu espíritu. Y con tu espíritu. Quiere decir, y que este Señor que nos has saludado tú con el nombre de la Trinidad, ¿no? Y que quieres que permanezca en nosotros, esté en tu espíritu, en el carisma que has recibido, tú que nos vas a presidir los misterios, ¿no? No se dice, a veces, alguna vez al sacerdote le han llamado usted y con su espíritu. No, no es el espíritu del sacerdote, sino a quien representa el sacerdote, a Jesucristo, y con su espíritu. Por eso tampoco se dice y contigo. Por eso la celebración de los misterios, la Eucaristía especialmente u otras celebraciones, no comienzan con un saludo coloquial, buenas tardes, buenos días, no, sino que desde el inicio pone el centro quién es el protagonista en esta asamblea, ni el sacerdote ni la asamblea, Jesucristo, que provoca este encuentro personal con cada uno de los fieles. Y fijaos, esto es precioso, ¿no? Y profundísimo. Y a través de este encuentro personal con cada uno de los fieles, nos encontramos también con los demás hermanos. Porque la misa es un encuentro con el Señor, sí, pero también con los hermanos bautizados también, que queremos seguir en fidelidad, en comunión, al resucitado, como lo hicieron los discípulos. Bien. Pues estos son los diferentes saludos. Y aquí, pues, dejamos la explicación. Hay otros saludos para los tiempos, otra riqueza, el Adviento, la Navidad, la Cuaresma y la Pascua. El Señor que viene a salvarnos en Adviento esté con vosotros. Navidad. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo nacido para nuestra salvación, estén con todos vosotros. Cuaresma. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos vosotros. Y en la cincuentena pascual, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Bien, fijaos la variedad, la riqueza que tiene el misal y cómo, pues en este caso los sacerdotes, pues estamos llamados también a emplear todas estas fórmulas porque es una riqueza tanto para nosotros como para vosotros, para todos los bautizados. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,